bienvenidos a mi canal. En el día de hoy tenemos una charla que es bien importante. Yo la consideraba importante porque fíjense que el ser humano siempre está en aras de que su destino mejore, de que sus cosas mejoren, su trabajo mejore, que sus relaciones interpersonales pues estén en otras condiciones, en fin, vamos de un menos siempre a un más. Y pues buscando siempre ese punto de equilibrio en cuanto a que quiero que mi vida siempre esté llena de abundancia, de equilibrio, de salud, que mi vida siempre tenga todo lo que un ser humano normalmente siempre está buscando, que es equilibrio y que es felicidad, que bueno, esté su vida ausente de todo tipo de angustia, de miedos y pues todas estas inflexiones que normalmente nos dan en nuestro diario vivir. He estado pensando que hay que aprender a decretar, hay que aprender a entender en qué consiste eso del decreto. Yo sé que a muchos les ha intrigado porque a muchos han averiguado o han comenzado o han hecho un intento para hacer un decreto y no ha funcionado. Y precisamente vamos a hablar en qué consiste esa ley del decreto, en qué consiste ese orden y cómo ese decreto puede funcionar, porque he visto pues que muchas personas han opinado sobre el decreto, cómo aprender a decretar, cómo aprender a que aquello que yo estoy pensando pues se finiquite, se haga, cómo ejecutar esto, cómo hacer precisamente que esto tenga un feliz término. Hay unas leyes y en esto pues vamos a tratar de conocer en qué consisten estas leyes para que ustedes lo puedan intentar y bueno, que se pueda hacer en casa o hacer en trabajo, en el diario de vivir, en su vida, en fin. Cuando yo comencé a investigar sobre el decreto, pues me encontré con muchas cosas, muchos temas. Y temas que no son complicados, realmente no son difíciles de entender, pero sí que de hecho se necesita todo un entrenamiento, como todo. Yo siempre he dicho aquí, para nuestro diario vivir, para que estemos bien, por ejemplo, la parte física, pues necesitamos hacer un condicionamiento físico, ir al gimnasio. Para comer bien se necesita sacrificio, evitar comer 2-3 veces pizza por semana, evitar la gaseosa, evitar el dulce, el pan, la galleta. Pues hay que hacer sacrificios como todo y en esto pues tenemos que hacer ejercicios todos los días, ejercicios psíquicos, ejercicios energéticos, para que esto pues funcione de verdad. Más que entender que el decreto se solidifica o particularmente se localiza en la parte espiritual, que no me cabe la menor duda que el decreto está digamos en la zona espiritual. Yo trato de aterrizar un poquito el tema y de verlo un poco más acá que más allá. Esto para que lo podamos racionalizar y lo podamos entender bien en su contexto y así pues podamos nosotros no solamente ayudarnos, también ayudar a otros que les cuesta de pronto un poquito de dificultad. En este tema pues bueno, yo estoy muy bien paradito. Yo quiero decirle que para mí no es un tema nuevo. Es un tema para mí cotidiano, donde yo trabajo permanentemente, porque pues bueno, tengo muchas personas que yo asesoro, que yo colaboro, que les ayudo, y yo trato pues de salirme del centro del esquema y más bien decirle a la persona cómo lo puedes lograr, cómo lo puedes hacer.
Sí, porque no es darme pescado, sino enséñame a pescar. Si no es dar el pescado, sino enseñarle a que las personas también puedan conseguir con sus manitos este tipo de alimento, este tipo de manejo energético. Una vez nosotros entendamos este proceso, pues nos podemos comenzar a pretender a manejar en sí el decreto. El decreto llega a un punto de inflexión dentro de nuestra personalidad, que todo aquello que pensemos, todo aquello que hagamos, se ejecuta. Al principio tenemos que estar decretando para ir adquiriendo esa capacidad, pero una vez tengamos ya el aprendizaje, la estructura dentro de nuestra personalidad, en qué consiste el decreto, vamos a ver que va a funcionar. Hay muchas personas que decretan sin saber de ese potencial y todo les resulta, porque ya está metido dentro de su programa, dentro de su personalidad. Es más, está metido dentro de su código genético. Por eso hay personas que, entre más plata llaman más plata. Entre más tienen, les llega, o sea, nunca tienen problema con respecto al tener. Pero tienen problemas emocionales, pero tienen problemas de salud. Entonces, saben, pero no saben. No saben cómo funciona el sistema. En esto hay que saber entender cómo funciona el sistema para que nos vaya bien en todo, que esa es la idea. El decreto o el saber decretar viene nexo al poder del verbo. El decreto viene nexo, viene pegadito al poder del verbo. ¿Qué es el verbo? El verbo es el lenguaje de las emociones. Mira lo que estoy diciendo. El verbo es el lenguaje de las emociones. Y esa es la estructura básica del decreto. Pero entonces necesito que lo miremos desde todos los puntos de vista para que lo podamos entender. Si mis emociones no son equilibradas, saneadas, el poder del verbo no funciona. ¿Ok? Entonces, ojo, es un lenguaje. Tanto así que el poder en sí mismo depende de aquí también. Cuando hablamos de poder lo que corresponde a la palabra poder, está enraizado aquí también. Porque el poder no puede ser poder si no hay poder del verbo. El verbo es la acción de decretar. Y es la acción de decir, quiero que esto sea, y se haga. ¿Ve? Entonces, ¿de qué depende? Ahora, esas emociones, claro, se localizan ¿dónde? En vuestro corazón, básicamente. Pero resulta que nosotros tenemos 50 billones de células y cada célula es un individuo. Entonces, cuando nosotros pensamos, no solamente pensamos con la cabeza, pensamos con todo el cuerpo. Todas las células del cuerpo se proponen y se disponen para generar una acción. Por ejemplo, un pensamiento. El pensamiento es la energía que ya sale. Es el misil que se dispara. ¿Sí? Entonces, el decreto es antes del pensamiento. ¿Sí? Y el decreto está matizado con el poder de la ¿qué? De la emoción. ¿Sí? Y eso es un lenguaje. Entonces vamos a hablar, atención mis amigos, vamos a hablar en qué consiste eso. ¿Cuál es la estructura? La charla de hoy va a ser de pronto, puede ser un poquito demorada, entonces voy a fraccionar en varios módulos, ¿ve? Para que no se vuelva cansón.
de pronto puedo extenderme una hora, hora y media, no sé, hora y 45. ¿Por qué? Porque el tema es muy vasto y yo necesito que lo entiendan bien, ¿sí? Que lo entiendan bien. Entonces, ténganme paciencia en esto. Yo no soy de amigo de a medias y simplemente subir un video por subirlo de 12 minutos, 10 minutos o 7 minutos. No funciona para mí. Para mí es mejor dar a entender las cosas, que las cosas sean suficientes. Muy bien. Entonces, ténganme paciencia porque esto es demoradito. Nos vamos a demorar un poquito. Entonces, este lenguaje dentro de las emociones, este poder del verbo, tiene dos aspectos básicamente. Uno, lo que se dice, y otro, cómo se dice. ¿Ok? Una cosa es lo que se dice y otra cosa es el por qué se dice, ¿sí? La intención en que se le pone aquello que se dice. A ver, yo digo, por ejemplo, hoy amanecí regular, muy mal, y exagero, ¿sí? Hablo por teléfono, ¿y cómo amaneciste? Entonces yo digo, bueno, no sé, amanecí mal, de malas pulgas, y exagero y le pongo arandelas al asunto. Amanecí terrible, amanecí mal, no sé, no tengo ganas de nada, ¿sí? Y yo pienso que eso lo digo folclóricamente y eso no me va a afectar. Y resulta que las células de mi cuerpo están escuchando eso. Y las células van a dar una respuesta de aquello que yo estoy diciendo. Porque ellas están esperando a ver qué está diciendo el jefe. Yo soy el jefe. Y mis células simplemente van a dar una respuesta de aquello que yo estoy diciendo. ¿Ok? Entonces, ojo, ¿cómo se dice? Y lo estoy diciendo por folclore quizás. Pero eso me va a afectar. ¿Sí? Hay personas que tienen una enfermedad X, Y o Z. Y se le pregunta a la persona, ¿cómo estás? Y la persona dice, ¿sabe qué? No he venido bien, no he estado bien, pero me voy a poner mejor. Y le voy a poner energía a esto. Le voy a poner fuerza porque yo creo en la sanidad, creo en la salud, creo en la estabilidad y en el equilibrio. Miren, qué distinto. Es lo opuesto ahora. Es lo opuesto a la persona que se levantó por la mañana de malas pulgas. Entonces esta persona dice, voy a estar bien. Ese pensamiento lo influye, lo predispone. Entonces, aquí hablamos de dos formas del pensamiento. Una, lo que se dice, y aquello que yo digo, lo que le pongo a ese aquello o a ese pensamiento. Por eso en el decreto no es solamente pensar, sino sentir lo que se está pensando. Mire la diferencia. Porque no es solamente pensar, es sentir y ser aquello que estoy pensando. ¿Sí? Visualizar dentro del pensamiento. Hagamos esa diferencia y aprendamos a reestructurar nuestro pensamiento y a tener un poquito de cuidado de aquello que nosotros decimos, porque nos va a afectar. Entonces tenemos que tener una cultura, fíjense, vamos a tener una cultura de saber manejar adecuadamente el pensamiento, de no decir cosas negativas, ni por chiste. No, es que me voy a subir allá y de pronto quizás me voy a totear y me va a quedar una pata. Lo estás decretando sin querer hacerlo, sin querer decirlo, así sea un folclore que lo digas porque están tus amigos ahí, pero, ojo, tu energía se dispone y se ejecuta. Porque tu energía es creadora. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. Entonces, tratemos de
no disparar, ¿sí?, ese poder que tenemos. Cuando tú tienes un arma, tienes que colocarla con cuidadito sobre la mesa, o cuidadito porque se te dispara, ¿cierto? A ver, cuenta, usted no va a coger un arma como si fuera cualquier objeto. Es un arma, es un objeto que puede hacer mucho daño. Entonces lo dejamos con cuidadito y la respetamos, ¿sí? Porque sabemos que eso es delicado. Lo mismo un cuchillo cuando tú lo manipulas, con cuidado, porque te puedes cortar. Cuando cortas tienes que saber cortar. Nunca cortas hacia adentro, siempre cortas hacia afuera, porque sabes que te puedes cortar cuando coges un objeto y a tasar algo. Pero fíjense que no tenemos la cultura del pensamiento y no sabemos que los pensamientos nos pueden afectar. En última nos pueden afectar porque el pensamiento es un poder. Como no entendemos la naturaleza, no comprendemos la naturaleza del pensamiento, pues entonces no le damos la importancia. Entonces acá vamos a hacer estos educativos. Cuando nosotros hablamos, pensamos, sentimos y hablamos de aquello que sentimos, todas las células del cuerpo están dispuestas a dar respuesta a eso que estoy diciendo. Por eso, muchos de los sentimientos que yo estoy albergando van a afectar mi código genético. El código genético tiene una relación directa, atención, una relación directa con aquello que estoy sintiendo y pensando. Y el código genético se altera y me da la genética recesiva por aquello que no solamente me influye en el medio ambiente y me identifica, sino por lo que yo creo que estoy sintiendo y pensando de aquello que me está identificando. Acuérdense que hemos hablado de la epigenia. Voy a dar un ejemplo de una respuesta epigenética. Una familia X, Y o Z, cojamos una familia, tres grupos de familia, familia A, familia B, familia C. Esta familia A adoptó un niño, esta familia C adoptó un niño, esta familia A, B, C, D adoptó un niño. Esta familia B que adoptó un niño, estos son experimentos que se han hecho, vienen con una tradición de que todos han sufrido diabetes. Esta familia B vienen con una tradición de que todos han sufrido el corazón, y esta familia C vienen con una tradición de que todos han muerto por cáncer. Estos son experimentos que se han hecho. Esta familia A adoptaron un niño, lo mismo que esta B y que esta familia C. A ver, adivínenme. Los niños adoptados por esta familia, esta A, ¿sí? Esta familia A, que viene con una tradición de una enfermedad diabética o del corazón, coronaria o cáncer, los niños adoptados terminan enfermándose por aquello que la familia ha padecido, siendo que no tienen la predisponibilidad genética, tanto de la A, de la B o de la C. Esto del cáncer, los niños adoptados, claro, esto han hecho muchas investigaciones con muchas familias, estos niños terminan enfermándose de cáncer, imagínense ustedes, no habiendo un antecedente cancerígeno en la familia adoptada, en los padres de este niño, abandonadito y que fue adoptado por esta familia. Lo mismo esta familia diabética, el niño termina con problemas diabéticos no teniendo la predisponibilidad de esa enfermedad. Entonces, fíjense que terminamos enfermándonos de aquello que
nos tipifica ambientalmente y creemos porque dejamos influir y comenzamos a pensar de acuerdo a cómo está predispuesto el medio ambiente. Y entonces, como pensamos, hablamos, sentimos, el cuerpo comienza a enfermarse. Miren el poder del verbo. Estoy hablando del poder del verbo. Entonces, nos dejamos que llevar por las sensaciones y estamos hablando del ámbito de las emociones. Y esto es muy típico en nosotros los occidentales. Entonces, miremos ese ambiente. Cuando nosotros hablamos de las emociones, tenemos que hablar de ¿qué? De la energía. Porque las emociones emiten un pensamiento. ¿Y qué es el pensamiento en últimas? Hemos hablado aquí en las charlas que el pensamiento es una forma de expresión de energía. ¿Y qué es energía? ¿Es una forma de luz, una forma de radiación, una forma de calor? No lo sabemos. Los orientales hablan del prana, porque en el prana o pranaka se definen todas las energías, porque es que cuando hablamos de luz no solamente es la luz radiante o energía, la energía no es solamente luz, o la energía no es solamente calor, ¿sí? O energía química o radiónica, no. El prana, que me parece una palabra perfecta, engloba todas esas energías. Y el cuerpo trabaja con prana. Y hablemos de la palabra prana, porque es que pensamos y siempre calificamos la energía como eléctrica, como magnética, en fin, y resulta de que en verdad que la energía es un acopio de muchas cosas que producen o radian o se frecuencian o se manifiestan de una u otra forma como energía. Pero la palabra prana es mucho más, define mucho más este aspecto. Esta energía es luz, y no solamente luz luminosa, no lo miremos por ahí. Cuando los científicos comenzaron a investigar en qué consistía la luz física, vieron que esta luz tenía un doble comportamiento, como partícula y como onda. Estoy hablando de ciencia. Entonces la luz en una cámara cerrada, a través de una rendija y un foco, veían que se proyectaban sobre un objeto o un blanco al frente y producía puntos o producía ondas. No voy a hablar del fondo de este experimento, ustedes lo pueden buscar por internet, la naturaleza de la luz. Entonces la luz se comporta como partícula y como onda. El punto que yo quiero señalar aquí es que esta luz se comporta o como partícula o como onda de acuerdo al observador. Ustedes me van a decir, ups, ¿cómo así? ¿Sí? De acuerdo de acuerdo a la persona que esté al frente del experimento, o se comporta como partícula o se comporta como onda. O sea que la persona que está al frente del experimento influye sobre este fenómeno. Sí, claro. Y es científico. No saben por qué, pero es así. ¿Ok? Y han hecho muchas investigaciones sobre eso. ¿Sí? O se comporta como una cosa o se comporta como otra cosa. Ya les voy a decir por qué, según las investigaciones que he hecho, por qué a esta respuesta. Y han hecho muchas investigaciones sobre esto. Unos científicos en Rusia, intrigados debido a que habían muchas preguntas y pocas respuestas con respecto a esto de la luz, respecto al comportamiento de la energía, y quiero referirme a esto
Van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver con la charla que es sobre los decretos? Pero precisamente porque estamos hablando del poder del decreto, el poder del decreto que tiene que ver con el pensamiento, el poder del decreto que tiene que ver con las emociones, y en últimas esto es una expresión de la energía. Entonces tenemos que saber en qué consiste la energía, cómo se comporta la naturaleza de la energía. Voy a hablar de 3 experimentos hechos en diferentes épocas y con diferentes científicos. 2 experimentos se hicieron aquí. El primero se hizo en Rusia. No me voy a detener quién lo hizo, en qué tiempo, pero sí son experimentos científicos, porque los estuve viendo, los estuve chequeando en cuanto a quién los estuvo diseñando, cómo los hicieron y todo esto. Pero yo trato de resumirme para no extenderme tanto. Este primer experimento lo hizo un ruso. ¿En qué consistió? Él hizo una cámara al vacío, le sacó todo el aire y dejó solamente ahí en esa cámara al vacío unas partículas, e introdujo unas partículas, unos hadrones de energía, unos hadrones son unos átomos, pero cargados con energía, tenían fotones. Entonces eran hadrones o átomos luminosos, ¿sí? Y se veían perfectamente a través de un aparato sensible donde se les podía denotar su espectro electromagnético. No lo entiendo, no tengo perdónenme, excúseme cómo definir y en qué forma era esto. Sé que era unos hadrones de energía, unos átomos muy sencillos. Y pues no sé exactamente con profundidad en qué sucedió, cómo sucedió. Sé el efecto del fenómeno que ocurrió acá, que es muy importante que lo entendamos. Entonces, claro, esta cámara al vacío, sin aire, solamente con pequeñas partículas flotando allí, introdujo con una micropipeta, atención, por toda la mitad de este cilindro, de esta cámara, era un cilindro, introdujo una pipeta con DNA humano. Al principio notaba que las partículas simplemente se movían al azar, no tenían una ley, un orden definido. Pero una vez introdujo el DNA, observó que las partículas comenzaban a tener un movimiento ordenado. Se comenzaron a organizar esas partículas, esos hadrones, esos átomos sueltos, se comenzaron a ordenar, se comenzaron a hilar y a tener movimientos en forma de espiral, movimientos circulares. Este científico retiró la pipeta y observó que estos átomos, estos hadrones que expelían luz, continuaban teniendo ese movimiento. Bien interesante. O sea que el DNA humano reordenó esas partículas. Ese DNA tenía unas características específicas y especiales. Y él repitió el experimento varias veces con muchas pruebas de DNA de otras personas. Es más, revolvió el DNA, siempre tenía el mismo efecto. Las partículas, apenas el DNA se introducía, comenzaban a reordenarse y a tener un movimiento en forma de espiral.
O sea, era como si metieran ahí un campo electromagnético con un orden inteligente. Ok. El segundo experimento se hizo aquí en Estados Unidos. Este segundo experimento consistió en que fueron a un hospital y se fueron al sitio de cuidados intensivos, y a uno de los pacientes de cuidados intensivos le hicieron raspado bucal y extrajeron DNA de la boca. Al extraer este DNA lo pusieron en un cuarto cerca a el cuarto donde estaba el paciente, este paciente que estaba en cuidados intensivos. Atención a este experimento que es bien interesante. Observaban de que el paciente pues estaba allí, estaba sufriendo, tenía inconvenientes, en fin, estaba en una clínica, tenía algunos problemas, y lógicamente al extraer ese DNA que estaba allí junto al paciente, este DNA tenía un comportamiento semejante al problema del paciente. Tenía un comportamiento, daba una radiofrecuencia, emitía unas frecuencias de una problemática, ¿sí?, semejantes al paciente. Pero ¿qué pasó con la muestra que estaba a unos metros de distancia del paciente? Observaban lo mismo, que esta muestra también daba un espectro. Esta frecuencia daba un espectro de un comportamiento, pero instantáneamente el paciente tenía una yayay, le dolía por aquí, y veían que esta muestra de este código genético, de este DNA que tenía acá en la muestra, inmediatamente a la vez también me daba un espectro, daba un reflejo de la problemática que tenía el paciente. Esto les pareció a los científicos algo muy extraño. ¿Sabe qué hicieron? Cogieron esta muestra o otra muestra, en fin, y se la llevaron a miles de kilómetros de distancia del paciente. ¿Ustedes qué se imaginan? El paciente daba una radiofrecuencia de acuerdo a su problemática, su DNA, su cuerpo daba un espectro de dolor, de la problemática que tenía, y el código genético que estaba a miles de kilómetros de distancia daba instantáneamente lo mismo. Se hicieron aquí muchas preguntas. ¿O es que el cuerpo de él estaba en sintonía con el código genético y hacía una transmisión mórfica? Veían que era instantáneo, o sea, no había ninguna transmisión, simplemente era instantáneo, tal cual como el paciente sentía el dolor, tal cual también el código genético dispuesto miles de kilómetros a distancia hacía exactamente lo mismo. El DNA tiene capacidad para doblar el tiempo-espacio. Tiene capacidad para concentrar, para crear y doblar tiempo-espacio. Esto es un experimento científico. Ok, tercer experimento. Esto lo hicieron con muchas personas. Esto no es, bueno, yo estoy diciendo aquí uno, pero esto, para llegar a estas conclusiones tuvieron que haber cogido muchas personas. Y lo repitieron, hasta que, bueno, se dieron cuenta que esto era así, que no era un comportamiento al azar, casualidad, no. Este tercer experimento también lo hicieron con DNA.
vieron cómo el DNA recogido de una persona y esta persona sometida, claro, la persona accedió a este sometimiento. Estoy hablando de una, pero son muchas personas, digamos, hay grupos de control y todo esto, bueno, en fin, entendámoslo de esa forma. Esta persona veía imágenes de violencia, veía imágenes de felicidad, veía imágenes de dolor, en fin. También extrajeron DNA y vieron cómo el DNA, cuando había dolor, tenía un comportamiento químico. Estaba fuera del individuo este DNA. Cuando estaba feliz, este código genético tenía otro comportamiento. Cuando estaba triste, este código genético tenía otro comportamiento. Se encriptaba, se enlongaba, daba unas reacciones, o sea, había un comportamiento químico sin que el individuo estuviese, o que el código genético estuviese ahí con él. Me hago entender. El código genético estaba por fuera del cuerpo del individuo y daba unas respuestas. Entonces, la conclusión. Fíjense, tenemos la capacidad de atemporalizar nuestro cuerpo. Tenemos la capacidad, no se sabe por qué, de que nuestro cuerpo dé una respuesta, nuestra energía, no solamente atemporal, sino que desdobla, va más allá del espacio mismo y que se afecta de acuerdo a las emisiones de los pensamientos. Entonces, miren ustedes el efecto de cómo aquello que pensamos no solamente nos afecta, sino que también afecta a las otras personas que están identificadas con nosotros. Porque si las personas que están allegadas, están amalgamadas, identificadas con nosotros, también son parte de una unidad, y lo que le pasa a esta persona también le pasa a esta otra persona. Están comunicados sus códigos genéticos. También lo hicieron con conejos.